Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Iniciamos la conferencia de prensa Coyuntura Económica. Damos paso a las declaraciones del ministro. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar a los amigos periodistas y al pueblo boliviano también. El propósito de la presente conferencia de prensa es manifestar que el gobierno del presidente Luis Arce está preservando la estabilidad de la economía boliviana, que obviamente en un ambiente polarizado lo más fácil es destruir. Pues construir es como levantar una pared entre todos, nos va a llevar tal vez coordinación, buen tiempo, poner ladrillo tras ladrillo, es una tarea conjunta de coordinación, pero pasar con una topadora o voltear una pared, eso se lo hacen en menos de un minuto. Entonces queda claro que para los que estamos construyendo día a día con esfuerzo un escenario de estabilidad, de crecimiento, pues entendemos de que queremos lo mejor para el pueblo boliviano. Otros actores no lo ven de esa misma manera. Y un tercer elemento que sí deseamos señalar es que el diálogo es la salida adecuada y concertada que cree nuestro gobierno nacional, la herramienta más adecuada para poder atender las demandas del pueblo boliviano en un ambiente obviamente complejo y complicado. Entonces lo que queremos también es establecer que esta estabilidad es un elemento que el modelo económico, social, comunitario, productivo privilegia como un patrimonio del pueblo boliviano, la estabilidad económica. Entonces el modelo siempre va también a ir en la medida de lo que significa guardar el ingreso y los bolsillos de los bolivianos. Por eso lo que queremos también mostrar es que algunos analistas se han dado la tarea de señalar, comparar este periodo que vivimos con el del el primer quinquenio de los 80, 85. Claramente no es el mismo escenario, no es la misma situación. Tenemos aquí, podemos mostrar el crecimiento de la economía nacional. Por ejemplo, en el año 81 al 86 las variaciones fueron negativas. Significa que la economía estaba en franca recesión. En cambio, después del gobierno de facto del señor Áñez, que tenía una tasa de variación negativa, nuestra aplicación del modelo económico ha permitido tener gestiones con crecimiento económico. 6,1 en el 2021, 3,6 en el 2022 y 3,1 en el 2023. Entonces nos hemos situado juntamente con Paraguay como las economías de mayor crecimiento de Sudamérica con estabilidad de precios. De la misma manera, ahí mostramos el crecimiento justamente del año 2023, donde conjuntamente con Paraguay nos estábamos situando como las economías de mayor crecimiento de Sudamérica, de la región sudamericana, y eso también denota que es distinto el escenario del que se vivía entre el año 80 y el año 85. También los sectores que fueron más golpeados por la pandemia han ido recuperando de manera importante, inclusive cuando se decía que había el efecto rebote. Recuerdan el analista que siempre me decía, el efecto rebote, van a ver lo que va a pasar. Este analista jamás ha salido a desmentir por qué siguen estos sectores aumentando y creciendo, ¿no? Tanto restaurantes, hoteles y transporte aéreo. Entonces, claro, ahora que se ha olvidado de su predicción mal hecha, ahora ya busca otro tipo de argumentos para ir atacando la gestión económica del gobierno del presidente Luis Arce. Ahí mostramos la inflación acumulada entre el año 85 y mayo del 2024, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, el año 1985 teníamos una inflación acumulada de 8.171%. ¿Ah? ¿Cuánto tenemos ahora? 1,9.
al mes de mayo. Entonces, diametralmente distinto a lo que ocurría en esa circunstancia. Aquí ya vemos la inflación a 12 meses. Si comparamos la inflación a 12 meses, a septiembre de 1985, llegamos a tener una inflación del 23.447%. Esa era la tasa de inflación entre los años 80 y 85. Estos analistas han salido a decir de que estamos en ese mismo ambiente. Es una ridiculez lo que ellos están planteando en términos de lo que realmente ocurre en la economía. Yo quisiera señalarles lo siguiente. Las hiperinflaciones han existido en la historia económica del siglo pasado. 4 economías entraron en la Primera y Segunda Guerra Mundial en altas tasas de inflación, conocidas como las 4 grandes hiperinflaciones: Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania y Hungría. ¿Por qué? Porque estos países entraron en un escenario bélico. Y obviamente cuando hay una guerra, los países emiten moneda y obviamente tienen que entrar en un proceso hiperinflacionario. Pero Bolivia marcó el año 85 la distinción porque fue para todos los economistas del mundo un escenario de hiperinflación donde no había de por medio ni una guerra civil ni una guerra con algún otro vecino. Teóricamente llamó la atención de todo el mundo a Bolivia, el año 85. Pasado más de 40 años, también muchos economistas del mundo giran para ver qué ocurre en Bolivia. Cuando en las otras economías hay altas tasas de inflación, Bolivia mantiene una tasa de inflación controlada. No decimos que los precios no aumentan, aumentan, pero en un grado controlado de lo que ocurre en otras economías. Ahí estamos viendo justamente la inflación acumulada al mes de mayo del 2024, donde Argentina tiene una inflación acumulada del casi 72%, Venezuela está ahí con cercano al 8%, Colombia cercano al 4%, Uruguay con 3,2%, Paraguay 3,1%, Chile 2,4%, Brasil 2,27% y nosotros con un 95%. Diametralmente no podemos decir, y las estadísticas mostrando que estamos en un escenario parecido a los del año 84-85. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Ha hecho acciones concretas para estabilizar los precios y tener un control mejor de ellos, con acciones como las ferias del Campo Arauz, ¿no? Donde se ha hecho una oferta importante de tomate. También se ha hecho ferias para la cebolla. Se ha hecho un refuerzo de controles de la aduana nacional para la lucha contra el contrabando en estas semanas, que han ido dando una sensación de resguardo del contrabando a la inversa, ¿no? Que hemos visto que estaban saliendo productos bolivianos hacia la Argentina y hacia el Perú. Ahí vemos el precio al por mayor de la cebolla de cabeza roja entre el 1 de marzo y el 20 de junio, donde obviamente hemos visto un incremento fuerte desde lo que era el 6 de diciembre de 2023, donde los productores de cebolla vinieron aquí y se quejaban y decían: ¿por qué el precio está deprimido? Que el gobierno nos ayuda a mejorar el precio de la cebolla. Bueno, por algunos factores climáticos, pero también de especulación y agio, llegó a tener un valor elevado, pero luego hemos visto un descenso del precio de la cebolla. Y eso es a nivel Bolivia, y a nivel regional, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el eje, igual hemos visto estos descensos. De la misma manera, el precio del tomate, que ha sido también un fenómeno que hemos visto, que el precio del tomate ha estado por varios meses, incluso desde finales de 2022, todo el año 2023, por precios por debajo de 2 bolivianos el kilo, para luego ascender obviamente a un momento de 8 bolivianos y luego volver a descender. Esas son las acciones que también el gobierno nacional
ha ido realizando para mantener y preservar la estabilidad del bolsillo de los bolivianos. Ahí se ve en el eje troncal también el descenso del precio del tomate. El escenario que también se quiere instalar en el imaginario de la población es de que estamos en un nivel de endeudamiento externo parecido al de los años 80-85, de ese quinquenio, cuando quiero que noten que hoy tenemos un nivel de endeudamiento del 26,9%, cuando en esos años, que están estas barras rojas, estaba cercano al 60%, y en el gobierno del MNR, del doctor Víctor Paz, tuvimos al 99,1%, o sea, casi 100% de endeudamientos respecto al PIB. Entonces, queda claro que no es un escenario como quieren señalar estos analistas. También la tasa de desocupación ahora es de 3,9%, en un trabajo que de los años 80-85 hicieron Juan Antonio Morales y Sachs, mostraron que estaba cercano al 20% el desempleo en ese escenario. Tenemos una de las tasas más bajas de la historia de la desocupación urbana y también regionalmente las tasas más bajas de la región. En pobreza y desigualdad hemos logrado con la aplicación del modelo disminuir de manera importante la pobreza moderada. El 2020 estaba en 39, ahora estamos con 36,4, la pobreza extrema en 13,7 a 11,9 y el índice de desigualdad bajó de 0,45 a 0,43. Resultados de la aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Y yo también quisiera mostrar esta gráfica, donde también había un analista, donde dice que la emisión monetaria se está teniendo unos incrementos sustanciales. Quisiera hacer recuerdo a este analista que recientemente es analista, antes era incluso hasta funcionario público, donde mostramos que las variaciones de los agregados monetarios van en consonancia con el crecimiento de la actividad económica. Noten que, por ejemplo, entre abril del 99 hasta julio del 2007 hubieron incrementos sustanciales importantes de los agregados monetarios. Ahí tuvimos que tomar como gobierno nacional medidas. Nuestro presidente como ministro de Economía, así, ministro de Hacienda, tomó también medidas para hacer esas correcciones, porque sí aquí habían incrementos más que importantes en el crecimiento de los agregados monetarios. Pero no podemos relacionar estos incrementos que vemos actualmente con los que se ha vivido en algún otro momento más intensos. Entonces, para nosotros queda claro que la situación que vivimos actualmente es de estabilidad de precios, crecimiento de la economía, reducción de la desigualdad, disminución de la pobreza, estabilidad de precios, con una acción decidida del gobierno nacional a tener esa actividad o esa acción de ir controlando ciertos precios que a veces por efectos especulativos o porque en las regiones están más caros, se genera un ambiente de incremento de los mismos y ahí el gobierno nacional está tomando las medidas adecuadas y correctas. Mensaje concreto. El gobierno nacional hoy muestra resultados importantes a favor de la estabilidad económica, con crecimiento, que no son nada comparables con los que se vivió entre el año 80 y 85, que era un momento de irrupción donde la actividad económica caía, era negativa, había recesión, inflaciones que estaban a nivel acumulado de 8.100% o a 12 meses de 23.700%. Eso era el escenario que es totalmente, diametralmente distinto al que vivimos actualmente. Igualmente Bolivia entre los años 80-85 dejó de pagar la deuda externa, nosotros pagamos puntualmente el servicio de la deuda externa. Muchas gracias.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con el periodista Cristian Lara de Bolivia TV. Gracias, ministro. ¿Cómo está? Buenas tardes. En vivo justamente para Bolivia TV. Queríamos preguntarle cómo se está diversificando las fuentes de ingresos para el país para dejar de depender también de sectores específicos. Seguimos con la consulta de Vilma Catari, RTV. Buenas tardes, ministro. Por favor, si nos podría decir respecto al diálogo que ha anunciado esta mañana, si ustedes mañana tendrían la posibilidad de dirigirse al departamento de Potosí, como algunos transportistas están solicitando. Y en otro tema, por favor, ha habido en los últimos días controversia de algunas autoridades de que se está importando combustible de Rusia, está llegando a puertos chilenos. ¿Es así o como ayer lo ha descartado el presidente de YPFB, no es así? Y algunos analistas económicos señalan que, por ejemplo, esto generaría más recursos o más dividendos al Estado, por ejemplo, más gasto público al Estado. Si esto es así, por favor, ministro. Gracias. Seguimos con la consulta de Sergio Mendoza, Los Tiempos. Buenas tardes, ministro. Dos consultas. La primera, ¿con cuánto cerró el déficit público en 2023? Se hablaba, información extraoficial, de un 12% del PIB, arriba de $5.000. Esa es la primera consulta. Y la segunda, el Ministerio de Relaciones Exteriores está convocando a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Usted mismo señaló que había injerencia de Estados Unidos, desde ahí se señaló que se acusa sin pruebas. Si nos puede señalar a qué se refería a su persona al mencionar esta injerencia de Estados Unidos. Muchas gracias. Y por último, la consulta de Carlos Villena, Unitel. Buenas tardes, ministro. Respecto a la importación de diésel, hay un entredicho entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de YPFB sobre el diésel de origen ruso que habría llegado hasta Arica. ¿Quién dice la verdad, ministro? Eso por un lado, y por otro, de comprar Bolivia diésel a Rusia, ¿podría enfrentarse sanciones económicas? Ministro, gracias. Muy bien. A la pregunta de BTV, ¿no? El gobierno nacional está diversificando la economía con la producción agropecuaria, con la producción de minerales. Estamos haciendo los proyectos ya de separación y refinación de zinc, que es lo que va a permitir tener productos con más valor agregado. El presidente en estas semanas va a dar una importante noticia acerca del tema del litio. De la misma manera, el gobierno nacional está permitiendo que se diversifique a través de la sustitución de importaciones varias industrias, las industrias de frutos amazónicos. Está también la sustitución de importaciones ¿en base a qué? En base a las plantas FAME, FAME 1, FAME 2 y la planta HBO. Entonces, no dependemos de un solo producto, es una base ancha, una base diversificada, que es distinta a la que se tenía en la década de los 90 o previo a los años 90, donde solamente éramos tal vez un país estrictamente minero. Estamos exportando productos minerales, estaño fundamentalmente, ahora exportamos estaño, exportamos gas, exportamos productos agropecuarios y ahora con valor agregado como la urea. Entonces queda claro que el gobierno nacional está diversificando de esa manera. En relación a la pregunta de que si nos vamos a dirigir al departamento de Potosí, nosotros hemos hecho la solicitud al sector de transporte pesado de que podamos reunirnos aquí en la ciudad de La Paz, y porque hay condiciones de trabajo que por las otras reuniones que también lleva esta cartera del Estado tenemos que atenderlas, como también tenemos que atender esta reunión importante, así que hemos solicitado que sea en la ciudad de La Paz y entendemos que han aceptado venir a la ciudad de La Paz, ¿no? En otras circunstancias, cuando tengamos una agenda con más horas de libertad, podemos dirigirnos a otro departamento, ¿no? En relación a, y es la pregunta relacionada entre la misma que realizó el ETP como la que realizó Unitel, no hay ninguna contradicción, porque lo que dijo el presidente Luis Arce
que ha solicitado al presidente ruso Vladimir Putin hacer gestiones como un país perteneciente a la OPEP para que se nos pueda vender petróleo o diésel, y no necesariamente tiene que ser de origen ruso, tendría que verse la posibilidad de que esas gestiones puedan, otros países que tienen estos recursos, nos puedan hacer la venta de esto, ¿no? Entonces, no hay ninguna contradicción ahí, es una gestión que el presidente Putin puede hacer para que proveedores, no necesariamente rusos, de otros países puedan vendernos este tipo de combustibles, ¿no? Y en relación a la pregunta del déficit público, no es como estaban señalando que es más del 12%, nosotros decimos que es incluso menos del 11%, entonces las cifras van a ser subidas al portal del Ministerio de Economía y ahí verificarán que es como les estamos aquí señalando, ¿no? Y obviamente la Cancillería es la entidad que debe relacionarse con las embajadas y establecer un diálogo en relación a distintos temas de las relaciones bilaterales entre los países. Muchas gracias. De esta manera